Muy buenos días, hermanos, amigos que nos visitan, bienvenidos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Ese es el deseo siempre de nuestro corazón. Como ustedes pueden ver también, ya estamos preparándonos para lo que será la obra músico-teatral de Semana Santa, ¿no? Ya estamos comenzando con la decoración. De verdad que debemos estar orando por esta obra de teatro, por el mensaje que se va a transmitir a través de ella, el mensaje del Evangelio, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos estar orando por la obra y debemos estar orando también por nuestros invitados desde ahora, ¿no? Dios, danos un invitado para que pueda escuchar el Evangelio. Un saludo cariñoso también a los que nos están viendo por el internet, o nos ven por el Facebook, a nuestros amigos, hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy continuamos nuestra tercera serie sobre el libro de Romanos. Estamos culminando ya esta serie y a punto de comenzar en las próximas 2 semanas nuestra cuarta serie sobre el libro de Romanos. Hemos visto la parte introductoria, el problema del hombre, el pecado. Hemos visto la verdadera salvación por medio de Cristo y vamos a ver ahora la santificación. Amén. Porque hemos sido salvos para ser santos y lo vamos a ver, mis amados hermanos, en la próxima serie. Hoy nuestro tema es verdadera salvación por amor. Verdadera salvación por amor. Oremos al Señor, pidamos a Dios que Dios pueda hablar a nuestra vida, pidamos a nuestro Dios que Dios pueda hablar a nuestro corazón, que Dios pueda instruirnos por medio de su palabra, por medio de la exposición de su palabra. Oremos al Señor. Bendito Señor, te hemos honrado, te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre. Señor, hemos expresado nuestra adoración a ti por medio del cántico. Ahora permítenos escuchar tu voz, Padre. Permítenos, Padre Santo, exponer tu palabra con libertad. Nosotros somos seres humanos, falibles, pero pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que tu palabra llegue con claridad a nuestros corazones, nos santifique, nos purifique. Podamos, Señor, crecer por medio de ella a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que te honremos cada día con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Ese es el deseo de nuestro corazón. Háblanos tú, Señor, ahora en estos momentos. Muéstranos la naturaleza de tu amor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte algo hoy, mi hermano. Si Satanás fracasa en su intento de que tú y yo creamos que la salvación es por obras, entonces él va a volver a atacarnos una vez que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, y va a buscar que tú y yo tengamos dudas acerca de nuestra salvación. Escúchame, mi hermano. Si Satanás, nuestro enemigo terrible, fracasa en que tú y yo creamos de que la salvación es por obras, una vez que tú y yo hemos recibido a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo, Satanás vuelve a atacarnos, pero ahora buscará que tú y yo tengamos dudas acerca de nuestra salvación. Lo que va a buscar es que tú y yo dudemos que nuestra salvación es segura y para siempre. Quizás por esa razón, Pablo, el apóstol Pablo, describe que una de las partes imprescindibles en la armadura de un cristiano es el yelmo de la salvación. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 16. El yelmo que nuestro Dios nos ha provisto es para proteger nuestra mente, es para proteger nuestros pensamientos en contra de toda duda e inseguridad con respecto a nuestra salvación.
Por eso el apóstol Pablo ha sido enfático en mostrarnos en los primeros versículos de este capítulo 5 de Romanos los beneficios de la justificación, los beneficios de la salvación. Pablo ha sido directo. Todo esto con el único propósito de que estemos tranquilos con la decisión que hemos tomado de entregarle nuestra vida por la fe a Cristo. El hecho de haber dado ese paso hermoso de fe implica beneficios grandes para nuestra vida hoy. Por eso Pablo comenzó este capítulo 5 diciéndonos: justificados pues por la fe tenemos. Justificados pues por la fe tenemos. ¿Qué tenemos? 5 cosas hermosas que lo explicó el pastor Edwin Aldana el domingo pasado. Pero quiero resumírtelo, por favor, el día de hoy. ¿Qué cosas, qué bendiciones tenemos hoy gracias a nuestra justificación? Gracias a nuestra salvación. 1, paz con Dios. Paz con Dios. Pablo comienza: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por causa del pecado, por haber quebrantado las normas de Dios, éramos enemigos de Dios y estábamos en guerra contra Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú y yo hemos sido reconciliados con Dios y Cristo puso fin a esa enemistad. Amén. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora tú y yo somos amigos de Dios. Esa es la segunda cosa. El segundo beneficio: amigos con Dios. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Eso significa que tú y yo ahora podemos ir a Dios con toda libertad, relacionarnos con Él y hacerle todas las peticiones que nosotros querramos hacerle a nuestro amigo Dios. Problemas, fracasos, lo que hay en tu corazón, Dios ahora nos escucha. La tercera cosa, mi hermano, el tercer beneficio: viviremos con Dios. El tercer beneficio es que viviremos con Dios, porque dice el versículo 2 al final: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Haberle entregado nuestra vida a Cristo nos da una esperanza segura. ¿Cuál es esa esperanza que tenemos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón? La esperanza de que algún día estaremos con Dios en su gloria. Allí, algún día tú y yo disfrutaremos de una vida plena, perfecta y maravillosa con Dios por toda la eternidad. 4, el cuarto beneficio que nos explicó el pastor Edwin: gozo en Dios. Gozo en Dios. Porque dice el versículo 3 y 5: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que el creyente con Cristo ahora se goza en los problemas. El creyente ahora con Cristo en su corazón se goza, se alegra de los problemas, de las tribulaciones. No porque el creyente, mi hermano, mi amigo, sea masoquista, no, cuidado, no, sino porque ahora los hijos de Dios entendemos
para qué son los problemas en nuestra vida. Ahora entendemos los propósitos que Dios tiene con los problemas para nuestra vida. Y que es que nosotros podamos crecer, madurar. Los problemas, mi hermano, en nuestra vida producen resultados positivos. ¿Qué resultados positivos producen los problemas? Pablo dice, perseverancia en Dios, prioridades correctas. 2, entereza de carácter. Claro, cuando tú y yo somos probados, mi hermano, en la medida que tú y yo seamos probados, entonces confiaremos más en Dios, confiaremos más en Dios. Y 3, tendremos esperanza futura siempre en Dios. Porque algún día, mi hermano, tú y yo saldremos de este mundo para estar con Cristo por toda la eternidad. Mi hermano, eso es lo lindo. Ese es un beneficio grande. Cuando tú y yo estábamos sin Cristo en nuestro corazón, nuestra perspectiva de la vida era triste. Era de melancolía, de tristeza, de depresión. Pero ahora que estamos con Cristo, entonces nosotros podemos entender los problemas, las dificultades. Y entendemos que Dios usa esas dificultades para nuestro bien. Y 5, el quinto beneficio, amor de Dios. El quinto beneficio es el amor de Dios. Dice el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Notas? Abundante amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón, desde el momento que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. Gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo vino a morar en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trajo abundante amor para nosotros, amor de Dios para nosotros. Sin embargo, permíteme, mi hermano, mi amigo, permíteme por favor. Sin embargo, a pesar de saber todo esto, todavía puede haber dudas en nuestro corazón. Todavía puede haber dudas en nuestro corazón acerca de nuestra salvación. Todavía pueden haber dudas en cuanto al amor de Dios. Porque en la mente de muchos creyentes, escúchame bien, todavía puede estar el concepto de amor que impera en nuestra sociedad. Porque todavía en nuestra mente puede haber el concepto de amor que impera en nuestras relaciones humanas. ¿Qué concepto, pastor? Ese concepto que dice, si tú me amas, yo te amo. Si tú me amas, yo te amo. Ese es el concepto de amor que obra en nuestra sociedad. Si tú amas a esa persona te va a amar a ti. ¿Notas? Y entonces ese concepto está aquí en nuestra mente. Y entonces nosotros, como no hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros, entonces en nuestra mente ronda ese pensamiento. Yo no he amado a Dios, Él es quien me ha amado a mí. Entonces, Dios nos va a seguir amando. Dios nos seguirá amando. Dios no me va a quitar mi salvación. Quizás ni siquiera soy salvo. Va a haber en nuestra mente eso. La pregunta es, ¿cómo poder estar seguros de nuestra salvación? ¿Cómo poder estar seguro del amor de Dios? El apóstol Pablo, conociendo lo limitado de nuestra mente
y para darnos seguridad de que realmente somos salvos y que nos espera la gloria, va a hablarnos acerca de la naturaleza del amor de Dios. Es como si Pablo les dijera: el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Pero aún ustedes no logran comprender lo grande de ese amor. Y cuando lleguen a comprenderlo, entonces estarán en condiciones de tener seguridad, firmeza en su salvación. 4 cosas nos va a decir Pablo acerca de cómo Dios nos ama, de cómo es el amor de Dios. 4 cosas. Anótalo, mi hermano, anótalo, mi amigo, compártelo con otros, porque quizás hay otros que también dudan de su salvación. Quizás hay otros que tienen temor, un temor a Dios que los hace pensar: Dios es un Dios solo de castigo, pero no de amor. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo ama Dios? Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. 4 cosas vitales de cómo Dios nos ama. Uno, Pablo dice: Dios nos ama inmerecidamente. En primer lugar, Dios nos ama inmerecidamente en primer lugar. Pablo dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Notas lo que está diciendo Pablo? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa palabra porque, como empieza el versículo 6, fija la conexión con lo anterior, con lo que Pablo ha dicho anteriormente, e indica que estos versículos que continúan explican la naturaleza del amor de Dios que se vio en el versículo 5. Pablo dice que hubo un momento en nuestras vidas que éramos débiles, y esa palabra débil en el griego significa debilidad espiritual. No significa debilidad física, sino debilidad espiritual. Lo que está diciendo Pablo es: cuando tú y yo éramos débiles, espiritualmente hablando, cuando tú y yo éramos incapaces de acercarnos a Dios por nosotros mismos, cuando tú y yo éramos débiles y no podíamos agradar a Dios, cuando tú y yo no podíamos servirle a Dios, cuando tú y yo no éramos incapaces de tener comunión con Dios, ¿qué hizo Dios? Dios envió en el tiempo señalado por sus propios planes a Cristo Jesús, su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Lo que nos está diciendo Pablo es que antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos impíos. La humanidad entera era impío. Es decir, éramos irreligiosos, éramos irreverentes para con Dios. Vivíamos como si Dios no existiera. Éramos enemigos de Dios, hostiles, rebeldes, completamente indignos de su amor. No podíamos escapar de la muerte y no podíamos resistir a Satanás. Es decir, cuando nuestra vida estaba totalmente alejada de Dios, de manera totalmente asombrosa e inesperada, Dios envió a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. ¿Notas? ¿Notas? ¿Notas la diferencia del amor de Dios con el amor humano? El amor humano dice: yo te amo si tú me amas. Pero el amor de Dios dice:
yo te amo a pesar de que tú no me amas. Con esa clase de amor nos amó Dios. La demostración suprema del inmenso amor de Dios se da en el hecho, mi hermano, mi amigo, de que Cristo muere por los impíos, de que Cristo muere por seres totalmente injustos, de que Cristo muere por seres totalmente indignos de recibir el amor de Dios. Pues ese amor divino, mi hermano, debe darnos seguridad y confianza siempre, siempre. Porque un Dios que amó así, amará siempre así. ¿Cuántos lo creen? Así es. Un Dios que amó de esa manera, amará siempre así, aun cuando tú y yo fracasemos hoy. Si Dios, mi hermano, te amó cuando tú y yo éramos indignos y envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, ¿cuánto más crees tú que te seguirá amando ahora? ¿Cuánto más crees? ¿Cuánto más? ¿Puedes describir el amor de Dios con tus brazos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Así. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? ¿Cuánto más nos va a amar ahora Dios de esa manera? Si Dios nos amó siendo indignos de amor y envió a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más nos va a seguir amando de esa forma ahora que somos sus hijos? ¿Amén o no? La segunda cosa, mi hermano, la segunda cosa, como Dios nos ama. Dios nos ama sacrificialmente. Dios nos ama sacrificialmente. Nota lo que dice Pablo en el versículo 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora nota lo que está diciendo Pablo. Lo primero que vemos aquí es que Pablo pasa ahora al campo de los sentimientos humanos. Lo segundo que vemos es que Pablo no está haciendo un contraste entre un hombre justo y un hombre bueno, no. Él usa más bien estas dos palabras, justo y bueno, como sinónimos. Está hablando de la misma persona. Ahora, ¿por qué Pablo va al campo de los sentimientos humanos? Porque Pablo sabe que humanamente hablando, ningún ser humano estaría dispuesto a sacrificar su vida para salvar la vida de alguien que sea justo o sea bueno. Por ejemplo, levante la mano, por favor, el que estuviera dispuesto a morir por mí. Levante la mano. Perversos, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora imagínate, mi hermano, que alguien te pidiera morir por Abimael Guzmán. Levante la mano, ¿quién estaría dispuesto a morir por Abimael Guzmán? Peor. Pastor, si por un justo no estamos dispuestos a morir, menos por un villano, menos por un perverso. Pues, ¿qué nos dice Pablo? Pablo nos dice que Dios sí estuvo dispuesto a hacerlo. Dios sí estuvo dispuesto a hacerlo.
Y en ello se fundamenta nuestra seguridad. Nunca, mi hermano, podremos llegar a ser tan perversos como cuando lo éramos siendo no creyentes. Nunca. En el momento en que tú y yo éramos no cristianos, no creyentes, éramos indignos, éramos rebeldes, éramos hostiles a Dios. Sin embargo, Dios nos mostró su amor. ¿Cómo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Versículo 8. En que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. ¿Notas la clase de amor que es el amor de Dios, mi hermano, mi amigo? Esa clase de amor inmerecido, abnegado, sacrificial, está completamente fuera de toda comprensión humana. Pero ese es el amor que el Dios justo e infinitamente santo tuvo para con nosotros. Cristo, siendo aún pecadores, nosotros, murió por nosotros. Siendo malos, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Mi hermano, tú y yo éramos indignos, malos, perversos antes de conocer a Cristo. No buscábamos a Dios. No queríamos saber nada de Dios. Nos burlábamos de Dios. Pero aún así, Cristo murió por nosotros. ¿Amén o no? El Dios que aborrece todo pensamiento pecaminoso, el Dios que aborrece todo acto de pecado, ama a los pecadores, aun cuando estos se encuentren envueltos terriblemente en el pecado. Incluso cuando los hombres expresan abiertamente que aborrecen a Dios y no tienen el más mínimo deseo de abandonar su pecado, siguen siendo objetos del amor redentor de Dios mientras tengan vida física, mientras estén en este mundo. No hay persona, mi hermano, en este mundo que todavía esté viva, que todavía esté viviendo en este mundo, que no sea objeto del amor de Dios. Piensa en la persona más perversa que conozcas y que esté viva. Esa persona, mientras esté viva, es objeto del amor de Dios. Únicamente después de la muerte física, únicamente cuando una persona parte de este mundo, quedará fuera del alcance del amor de Dios si es que no le entregó su vida a Jesucristo. Y su destino irrevocable será la condenación eterna, donde le caerá todo el peso de la ira de Dios. Es triste, mi amigo, es triste. No te puedes ir, mi amigo, de este mundo sin haber experimentado el amor, el perdón de Dios para tu vida. No puedes irte de este mundo, mi amigo, sin haber experimentado la salvación de Dios, porque lo que te espera es terrible, es horrible. Es la condenación eterna. Mi hermano, en Cristo, no olvides esto, por favor, en Cristo nosotros quedamos para siempre ligados a Dios por su amor, demostrado por sus bendiciones y su misericordia. Así que en el momento de las dudas, en el momento de las circunstancias difíciles, piensa en el amor inmenso de Dios. ¿Amén o no? Fue sacrificial, fue inmerecido. A pesar de los pecadores que éramos, Dios estuvo dispuesto para salvarnos.
no dudes, no dudes, no dudes. El amor de Dios, ¿cómo es? Exprésalo con tus manos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Inmenso, grande. Tres, la tercera cosa que dice Pablo acerca del amor de Dios. ¿Cómo Dios ama? Dios nos ama infinitamente. Dios nos ama infinitamente. El apóstol Pablo agrega, versículos 9 y 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Amén o no? Nota, esa frase, pues mucho más, indica que lo que sigue a continuación es todavía más grande, más abrumador, más significativo que lo dicho anteriormente. ¿Qué puede ser más grande de lo que acabamos de escuchar? Pablo dice, sígueme. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Nota lo que Pablo dice. Pablo dice, estando ya justificados en su sangre. Es decir, habiendo sido declarados justos por Cristo, habiendo sido hechos salvos por Cristo, debemos tener la seguridad de que por Cristo ya la ira de Dios o el castigo de Dios ya no es para nosotros, ya no es nuestro destino la condenación eterna. ¿Amén o no? Levanten la mano los salvos en Cristo. Amén. Levanten la mano los que ya han sido declarados justos en Cristo. Levanten. Levanten la mano los que no van al infierno. Levanten la mano. Amén. Qué obediente. Claro, claro. Eso está diciendo Pablo. Ha sido justificado. Ya el infierno no es tu destino. Eso está diciendo Pablo. Ya la ira de Dios o el castigo de Dios ya no es para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Por lo tanto, dice Pablo en Efesios 2:3, ya no somos hijos de ira. Jesús con su muerte en la cruz nos libró de la ira venidera, nos libró de la condenación eterna en el infierno. ¿Gracias a qué? Gracias a que Cristo en la cruz del Calvario tomó sobre sí el castigo y sufrió la ira que nosotros merecíamos. Cristo en la cruz del Calvario recibió toda la ira de Dios que tú y yo debimos haber recibido. Por eso es que Cristo en la cruz gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el Cristo humano gritaba, Dios, ¿por qué me abandonas? Porque en ese momento Cristo cargaba con tu pecado y el mío, y en ese momento Él estaba recibiendo toda la ira de Dios sobre su vida. Él pagó lo que nosotros debimos haber pagado. Ante esa verdad preciosa, Pablo agrega, el apóstol Pablo agrega en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nota lo que está diciendo Pablo, mi hermano. Nota lo que nos está diciendo la Biblia. Si Dios tuvo el poder, escúchame por favor, si Dios tuvo el poder y la voluntad para redimirnos desde un principio, ¿cuánto más tiene el poder y la voluntad para mantenernos redimidos para siempre? ¿Cuánto más? No tienes por qué dudar de tu salvación, mi hermano. Si tú fuiste honesto, sincero, te arrepentiste de tus pecados, le entregaste tu vida a Cristo y lo evidencias con cambio de vida, con fruto, que eres salvo, entonces no tienes por qué dudar de tu salvación. Si Dios nos atrajo a Él cuando nosotros éramos sus enemigos por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora que hemos sido reconciliados, Dios estará dispuesto a mantenernos como sus amigos por medio de Cristo? Vas a ser mantenido, mi hermano, como amigo, tú y yo como amigos de Cristo, como amigos de Dios, para siempre, gracias a Cristo. Si Dios nos ha librado del pecado y del juicio por el pecado, ¿cuánto más nos puede librar ahora de la duda e incertidumbre en cuanto a nuestra salvación? Si la gracia de Dios cubrió los pecados de aquellos que fueron sus enemigos, ¿cuánto más cubrirá los pecados de aquellos que ahora somos sus hijos? Si Dios te perdonó, mi hermano, cuando tú y yo éramos sus enemigos, ahora que somos amigos de Dios, ¿cuánto crees tú que Dios te va a perdonar? Dilo con tus manos. ¿Cuánto crees que Dios te va a perdonar? A ver, todos. ¿Cuánto más? Ahora que eres su amigo. Ah, pastor, como Dios me perdonó cuando yo era su enemigo, y ahora que soy su amigo no me va a perdonar más, entonces ahora me entrego al pecado. Cuidado. Porque si tú te entregas al pecado, demuestras que nunca te has convertido. Demuestras que nunca naciste de nuevo. Porque el verdadero cristiano no se entrega al pecado, no practica el pecado, peca, lucha contra el pecado, se cae y se levanta y no le agrada el pecado, pero no se revuelca en el pecado, no practica el pecado, no vive en el pecado. Amén. Cuidado. Una cosa es luchar contra el pecado todos los días y otra cosa, mi hermano, es entregarte al pecado, practicar el pecado. Pecas y a ti no te importa nada. Cuidado. Pero si tú eres un creyente que luchas, verdadero creyente, genuino hijo de Dios, luchas contra el pecado, caes y piensas, uy, ahora perdí mi salvación. No, porque ese Dios que te perdonó y te salvó,
cuando tú eras indigno, enemigo. Ahora que tú eres su amigo, te va a perdonar con ese mismo amor con el cual te salvó. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por esa verdad? Recuerda esto, mi hermano. Pablo razona yendo de lo mayor a lo menor. El amor de Dios no fue solo para nuestra salvación, no. El amor de Dios es infinito, así que también lo es para nuestra glorificación. El amor de Dios sigue estando a disposición de nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo lleguemos hasta el cielo. Es decir, su amor estará siempre a nuestra disposición hasta que todos lleguemos al cielo para vivir con Dios por toda la eternidad. Así como confiaste, mi hermano, en Dios para tu salvación, así debemos seguir nuestro peregrinaje hasta el cielo confiando en Dios. ¿Amén o no? Confiando en Dios, confiando en Dios, confiando en Dios. No confíes en ti. Cuatro, termino. Dios nos ama dadivosamente. Dios nos ama dadivosamente. Pablo termina el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Notas, mi hermano? Los cristianos hemos sido llamados a gloriarnos en Dios. Los cristianos hemos sido llamados a gozarnos en Dios. Los cristianos hemos sido llamados a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que nos dio el regalo más grande que nosotros hayamos podido recibir, el regalo de la reconciliación. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Ahora podemos decir somos amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Levanten la mano. Amén. Somos amigos de Dios. Y lo decimos con un corazón lleno de gratitud. Lo decimos con un corazón lleno de gozo por Dios, quien fue infinitamente grande en su amor por nosotros. Quizás por eso David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque David se regocijaba en el Señor a causa del Señor mismo. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, dice David en el Salmo 34. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Nunca olvides esto, por favor. No olvides esto, por favor. Dios nos dio por amor y por medio de Cristo la reconciliación, el regalo más grande que tú y yo hayamos podido recibir. Por lo tanto, gocémonos en Dios. Gocémonos en Dios. Honremos a Dios con nuestras vidas. Honremos a Dios con nuestras palabras. Que Dios siempre sea glorificado, nunca nosotros. ¿Amén o no? Dale toda la gloria a Dios. Porque fue Dios quien nos dio el más grande de los regalos, la reconciliación. Así ama a Dios. Así ama a Dios. ¿Cómo ama a Dios, mi hermano? ¿Cómo ama a Dios con tus manos? Así nos amó, así nos ama hoy y así nos seguirá amando mañana hasta que lleguemos al cielo. Amén.
éramos indignos. Pero Dios nos amó y nos perdonó. Y con ese mismo amor nos mantiene en su presencia. Mi amigo que nos visitas esta mañana, tú que nos ves por el internet, que quizás aún no te has arrepentido de tus pecados, aún te mantienes hostil a Dios. Este es un buen momento para que tú cambies tu destino eterno. La condenación eterna no tiene por qué ser tu destino. Mientras estés en este mundo, todavía eres objeto del amor de Dios. Experimenta su amor, experimenta su salvación. De tal manera que cuando Cristo venga a tu vida, todo el amor de Dios será derramado en tu corazón. Y estarás en capacidad para amar a Dios, pero también para amar a tu hermano, para amar a tu enemigo. Ven a Cristo. Mi amigo, mi amiga que nos visitas, ven a Cristo. Ven a Cristo arrepentido de tus pecados. Ven a Cristo con la disposición de decirle a Cristo: Cristo, te entrego mi vida. Haz con mi vida lo que tú quieras hacer. Dame de tu salvación. Dame de tu perdón. Dame de tu amor. Y comienza una nueva vida con Cristo. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Jesús hoy? Haz conmigo esta oración, esta pequeña y sencilla oración. Pero le estarás diciendo a Cristo que le estarás entregando tu vida a Jesús. Cerremos nuestros ojos. Mi amigo, mi amiga, haz conmigo esta oración. Repite conmigo estas palabras. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile a Jesús lo siguiente. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo hoy, repite estas palabras. Yo ya le dije a Cristo hace mucho tiempo atrás que quería entregarle mi vida. Pero voy a hacer la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo. Y si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo, repite conmigo estas palabras. Dile a Jesús: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Vengo arrepentido, Jesús, de todos mis pecados. Pongo mi vida en tus manos. Jesús, líbrame de la condenación eterna. Quiero vivir para ti, Jesús. Derrama tu amor en mi vida, de tal manera que ahora yo comience a amarte, a servirte, a honrarte, y que comience a amar a todos aquellos que debo amar. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Sigamos orando. ¿Tú hiciste esta oración conmigo? ¿Me permites orar por ti? Yo no quisiera que aquellos que han hecho esta oración por primera vez se vayan sin antes haber orado por sus vidas. Si tú oraste y le entregaste tu vida a Cristo, allí donde estás, levanta.